Pero Jacob se desvió. Jacob se desvió. Pregúntame por qué. Jacob trató de hacer casa en el desierto. Dice la Biblia que las hijas de Jacob fueron a consolarlo, porque lo veían llorando a cada momento. Estaba muy deprimido por su hijo, por el consentido, porque él mimaba. Y dice que Jacob no quiso ser consolado por sus hijos. Y le dijo: no quiero ser consolado por ninguno de ustedes, ninguno vengan a consolarme. Yo estoy dispuesto a descender al mismo infierno enlutado. O sea, estaba dispuesto a perderse. O sea, que estaba haciendo cueva en el desierto, estaba haciendo casa en el desierto. Tenemos que estar pila. Tenemos que estar pila con eso. Jacob estaba dispuesto a perderse en medio del desierto, pero sabía que el desierto le iba a traer victoria. Todos conocemos la historia de Jacob con José. José era un hombre que pasó por el desierto, fue vendido por los hermanos. No fue la vida fácil de Jacob. Fue encarcelado, Jacob fue maltratado, José fue maltratado, fue sufrido, para luego tener victoria, para luego estar al frente de una tribu, manteniéndola, sustentándola en medio del desierto, en medio de la sequedad. José fue el hombre donde Dios puso sus ojos. ¿Pero por qué Dios puso los ojos en José? Porque él no se salió del desierto en medio de que así mismo estaba en la cálice, pero ahí clamaba a Dios, ahí oraba a Dios, ahí se arrodillaba en Dios, ahí clamaba al Dios viviente, a su nombre. En medio de su desierto, José tuvo victoria. En medio de su proceso, José tuvo honra. Pregúntale a Isaías cuando Dios le dijo que predicara por 3 años desnudo en la calle. Me imagino el corazón de Isaías turbado con vergüenza, que le decía: y esto no es Isaías el profeta que respira bajo el agua. Tal vez uno le decía: esto no es Isaías el hombre que usa. Pero él obedecía a Dios. Él estaba pasando su desierto, porque después de su desierto es que vino su victoria, porque después de su desierto es que fue escrito el libro de las crónicas con las voces inspiradas por él. Es que en el desierto lo forma, el desierto lo hizo, y el desierto dejó una señal que hasta el día de hoy recordamos la historia de Isaías. Su nombre. ¿Quién es el que vive? Y si Cristo vive, es muy importante el desierto en nuestra vida. ¿Por qué te hablo del desierto? Porque la Biblia te habla de un hombre llamado Osea. Un hombre cual le dijo Osea, Dios mismo le dijo Osea: ve y búscate una mujer prostituta y cásate con ella. Me imagino Osea, dice que la Biblia, Osea tomó una mujer prostituta, se casó con ella, tuvo hijos con ella. Dice que Osea le hizo hijos. No le importó lo que la gente decía. La gente le podía decir: Osea, tú eres lo más basura. Te casaste con una prostituta y detrás de eso le hiciste hijo. Y cuando todo estaba bien, dice que ella se acordó de sus amantes y lo dejó solo en casa. Dios lo estaba pasando por un desierto. Dios le estaba enseñando al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque eso es un refrán en nuestras vidas. Porque después que Dios nos saca de la inmundicia, del pecado, del lodo cenagoso, y nos trae a los caminos, después en medio de la trayectoria vamos y nos vamos a revolcar de nuevo, siendo infieles a Dios, y le pegamos, como que dice, y los dejamos para irnos detrás de nuestros amantes. ¿Quiénes son nuestros amantes? El alcohol, las drogas, la bebida, la infidelidad, la fornicación, el adulterio. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Y si Cristo vive. O sea, en ese momento pasó su desierto. Él no entendía que por qué Dios lo había metido en un lío tan fuerte. Le estaba haciendo su corazón, lo estaba formando, lo estaba creando, lo estaba doctrinando. Dice las escrituras que Dios le dijo: sea, ve y búscala, paga por ella, tráela a la casa otra vez. Me imagino el corazón de Osea. ¿Cómo se sentía Osea en medio de su desierto? Todos conocemos a Jeremías.
Jeremías todos los conocemos. Jeremías lo llamaban el profeta llorón. Él no lloraba porque él quería llorar. Él lloraba por el pecado del pueblo, la dureza del corazón. Él lloraba para que no, dice que él lloraba porque no quería que ninguno se perdiera. Él lloraba, tenía tristeza en su corazón, pero él estaba pasando su desierto. Jeremías estaba pasando su desierto, donde escribe Jeremías 33, te dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Y a su nombre. Es muy importante el desierto en nuestras vidas. El dolor en nuestras vidas te va a enseñar, te va a formar, te va a adoctrinar. Es muy importante el dolor en nuestras vidas. Porque el mismo Moisés, autor de este libro, pasó por su desierto cuando el pueblo se le reveló. El corazón de Moisés estaba demasiado abatido, en el cual le dijo a Dios que se quería morir. Le decía a Dios, quítame la vida. ¿Acaso yo parí a este pueblo? Para eso mátame. Porque Moisés también estaba pasando su desierto. Es muy importante el desierto en cada vida de nosotros. Si no tenemos desierto, no podemos entrar a la tierra prometida. Recuerda siempre algo, que el desierto te va a formar. El desierto te va a hacer. Dice que en Israel está una palmera. Que la palmera presiente cuando viene la tempestad. Y dice que ella dobla hasta pegar al suelo para que pase toda la tempestad. Pasa la crítica, pasa la calumnia, pasa la blasfemia, pasa la tiradera de punta, pasa de que tú no eres cristiano, pasa de que tú eres hijo del diablo, pasa toda clase de tempestad. Dice que ella dobla, pero cuando pasa todo ese tipo de tempestad, dice que ella se para y vuelve a agarrar su firmeza. Así tenemos que ser, porque eso es ejemplo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en medio del desierto lo que tenemos que doblar la rodilla y orar a Dios y decir gracias a Dios por este desierto. Gracias, Padre, porque en ti he confiado. Gracias, Dios, porque tú me metiste en el desierto. Pero del desierto yo voy a salir. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Su nombre. ¿Quiere ser que vive? Y si Cristo vive, es muy importante el desierto en nuestras vidas. El desierto es el punto de entrenamiento de cada uno de nosotros. El desierto es el área donde se preparan los verdaderos cristianos. En el desierto. Porque recordamos que David también pasó un momento de desierto. David huyó, David huía, David vivía temeroso. David sentía que Dios no estaba con él. Dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David peca. Su nombre. Dice que cuando peca, pensaba que estaba haciendo las cosas como él quería, porque era un rey, que nadie lo estaba viendo. Pero cuando dice Dios, que dice la Biblia, que cuando dice que Dios le mandó a un hombre llamado Natán, y le habló en parábola, y le dijo al rey, Señor mío, había un hombre rico que tenía muchas ovejas, y había uno que tenía una sola. Y vino aquel hombre que tenía muchas ovejas, fue y le quitó la única oveja que tenía. Aquel hombre no bastó con llevarse la oveja, sino que lo mató. ¿Qué tal condenación merece ese, mi rey? Y David dijo, ese hombre merece la muerte. Si tú me lo traes, yo mismo le corto la cabeza. Y escuchó cuando Natán dijo, ese hombre eres tú, ese hombre eres tú. Dice que por primera vez en su vida se terminó. Dice, por primera vez en su vida, la vida de aquel rey se volvió nada. Dice que rompió sus vestidos y empezó a llorar y empezó a entrar en el desierto para que él aprendiera que tenía que ser conforme al corazón de Dios y a su nombre. Y dice que de aquel pecado cometido, aquel error cometido,